Ok, buenas noches. Ya vamos a nuestra clase número 21. El día de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento para pacientes pediátricos con alguna alteración en el tono muscular, ya sea hiper o hipotonía. Ok, entonces primero vamos a dar unos conceptos, hablar un poquito sobre generalidades y ya por último nos vamos de lleno con el tratamiento. Entonces primero vamos a hablar sobre el tono muscular y el movimiento. ¿Ok? Entonces, bueno, pues aquí nos menciona que el movimiento voluntario se obtiene por la contracción y la relajación sucesiva de los músculos implicados. Y bueno, pues estos músculos van a mantener un tono. Y bueno, pues el tono muscular como tal es la capacidad de contracción y relajación máxima que va a determinar la fuerza a la que se puede contraer dicho músculo. Y bueno, pues para el movimiento este principalmente va a surgir siempre del cerebro, ¿ok? Y bueno, pues es ahí donde se van a activar y coordinar múltiples sistemas que van a actuar en conjunto y que a su vez pues van a enviar la orden a los músculos a través de la médula espinal y los nervios periféricos. Y es así como se va a producir el movimiento, ¿ok? Entonces, pues básicamente esta orden va a venir del cerebro, va a pasar por diferentes estructuras y se va a poder realizar esta contracción y relajación sucesiva del músculo. Pero para que se pueda dar normalmente, el músculo siempre debe de mantener un tono hasta cierto punto estable. Si nuestro paciente, ya sea que tiene el tono disminuido o el tono aumentado, pues obviamente esta contracción y relajación va a estar deficiente, incluso pues un poco ya sea exagerado o disminuido dependiendo en la situación que se encuentre, ¿no? Entonces, básicamente, pues así es como el tono muscular va a regular el movimiento. Y bueno, más en específico, vamos a hablar de la corteza al músculo, ¿ok? Entonces, pues aquí es un poquito para saber de dónde sale como tal el movimiento y pues aquí nos menciona que el movimiento voluntario se va a originar en la corteza cerebral. Y más o menos aquí es como que la idea del movimiento que deseamos realizar, de cierto modo se planifica, se controla y se evalúa en esta capa superior y externa que va a envolver el cerebro, la cual pues va a dirigir todos nuestros actos conscientes, ¿no? Y bueno, pues todo esto de cierta manera, o este acto de movernos, están implicadas pues también otras estructuras, como puede ser el cerebelo y los núcleos grises principalmente, los núcleos grises de la base cerebral, que van a actuar en conjunto con la corteza. Y todos estos mecanismos dan cierta armonía y fluidez al movimiento. Luego, todos estos procesos que ocurren en la corteza cerebral pues sabemos que es muy rápido, ¿no? En milésimas de segundo. Todas estas órdenes se integran, se procesan y se pasan a los sistemas de transmisión correctos, ya sea hacia la médula espinal o hacia los nervios periféricos. ¿Para qué? Pues para que se pueda transmitir dicha orden a los músculos implicados, ¿no? Básicamente es como pues la ruta que sigue tanto donde se planifica hacia donde se ejecuta para poder pues, realizar el movimiento en concreto, ¿sí? Entonces aquí vemos la imagen de las estructuras que están implicadas para poder realizar cualquier movimiento que uno piense, ¿no? Entonces, pues en la corteza cerebral contamos con estas áreas motoras, las cuales van a pasar por los núcleos grises de la corteza o del cerebelo en donde se van pues a planificar de cierto modo. Es tan rápido que viaja la información que aquí el cerebelo se va a encargar de modular esa, esa planificación o esa idea que tenemos. Y pues esto va a pasar hacia la médula y después hacia los nervios periféricos, donde ya se va a ejecutar la acción o la tarea, ¿sí? Entonces, en esto pues básicamente es la ruta de, que sigue para pues poder realizar el movimiento. Ahora, si hablamos del tono muscular, tenemos que el tono muscular pues es la energía potencial del músculo como tal. Y bueno, pues aquí nos menciona que incluso cuando están relajados los músculos,
se presenta una ligera contracción, la cual va a limitar que su elasticidad, pues de cierta manera, afecte las articulaciones, ¿no? Y también pues ofrece cierta resistencia al movimiento pasivo. Básicamente que mantenga todas las articulaciones, todas las estructuras en orden y pues que exista esa cierta armonía. Y bueno, pues cuando el músculo está contraído, obviamente va a aumentar su tono muscular. Y bueno, aquí existe una contracción fija en la articulación y es entonces cuando constará más en moverla, ¿no? Cuando está relajada, pues sucede justo lo contrario. Para que un movimiento resulte armonioso, a la vez que se contraen los músculos que lo ejecutan, recordemos los antagonistas y los agonistas, los cuales pues de cierta manera regulan o equilibran ese tono muscular, ¿no? Pues en este lado tenemos esta imagen, la más común, que pues es la flexión y la extensión del brazo, ¿ok? Entonces pues tenemos aquí el ejemplo de cuando hacemos la flexión de codo, pues el músculo agonista que va a estar contraído va a ser el bíceps y el músculo antagonista va a ser el tríceps. Y este equilibrio entre estas estructuras pues van a hacer que se pueda realizar el movimiento y que además las articulaciones cercanas pues permanezcan de cierta manera estables, ¿no? Junto con los ligamentos y los tendones. Pero pues siempre va a existir este movimiento contrario. Un músculo se contrae y el otro se relaja, ¿vale? Y pues todo eso va a estar regulado por el tono muscular. Ahora, ¿por qué es importante conocer todo esto? Obviamente porque si nuestro paciente tiene una alteración, ya sea que tenga hiper o hipotonía, este equilibrio de agonista-antagonista obviamente no va a existir. Y es ahí donde nos vamos a enfocar en los tipos de trabajo que debemos de realizar durante el tratamiento. Bueno, aquí también pues nos menciona que el tono muscular está íntimamente relacionado con la motilidad o movilidad voluntaria y la postura principalmente. Se mantiene mediante el arco reflejo miotático y bueno, pues este va a estar modulado por los impulsos nerviosos que de forma continua recibe la corteza cerebral desde los sensores del músculo y que le van a informar sobre el grado de contracción muscular que debe de realizar. ¿Sí? Entonces, bueno, pues a su vez, la corteza cerebral transmite a los nervios los impulsos que van a ordenar a los músculos que se contraigan, pues para mantener una postura o para poder realizar un movimiento. ¿Recuerdan este arco reflejo miotático? Yo creo que este sí lo checaron en la escuela. Les voy a poner el esquema. ¿Lo recuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El reflejo miotático. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Si no, aquí lo repasamos. Bueno, entonces, ¿cuál es el reflejo miotático? Eh, pues básicamente es el que va a dar la integridad a las estructuras, tanto nerviosas y musculares, que van a depender de un estímulo para poder realizar algún movimiento o mantener una postura. Y pues esta integridad va a hacer que sea el movimiento preciso, que aparte exista cierta armonía, ¿ok? Entonces vamos aquí con el gráfico. Entonces tenemos que va a haber un estímulo sensitivo que principalmente se va a ir al receptor sensitivo que es el uso neuromuscular. En este caso nos ponen el ejemplo de un estiramiento, ¿no? Entonces, pues aquí se activa este uso neuromuscular, el cual va a mandar información a través de la neurona sensitiva. Esta pues obviamente va a estar excitada pues para poder mandar la transmisión. Va a llegar hasta el nervio raquídeo espinal, principalmente pues a la médula espinal. Entonces aquí se va a dividir en ambas partes. Una parte de la señal va a ir al cerebro,
o a la corteza cerebral, donde se va a transmitir, a planificar y a reconocer ese estímulo sensitivo. Y otra parte se va a quedar aquí en la médula espinal, ¿no? Entonces aquí tenemos una interneurona inhibitoria, la cual pues va a captar esa señal, ese estímulo sensitivo que viene del exterior y va a procesar la información junto con el cerebro y pues va a mandar como respuesta eh, pues hacia el centro integrador, ¿no? Que es la neurona sensitiva que va a activar a la neurona motora, básicamente. Y bueno, pues aquí tenemos varios receptores que unos se van a activar, otros se van a inhibir y va a continuar la respuesta, pero ya no en una neurona sensitiva, sino en una neurona motora. Igual va a pasar por el nervio raquídeo espinal y aquí es donde se va a comenzar a excitar las neuronas motoras y va a llegar hasta el punto del efecto del músculo como tal que se realizó el estímulo para contraerse o liberar ciertas sustancias pues para permitir la contracción muscular. Aquí es el ejemplo de cuando hacen algún reflejo, aquí tenemos que es el reflejo rotuliano, ¿no? Entonces el estímulo vino pues del martillo, se golpeó aquí en el tendón y bueno pues hizo todo este proceso para obtener la respuesta de la extensión de rodilla, ¿no? Entonces recordemos que todo esto pasa muy rápido, este viaje de la información desde que se golpea, viaja muy rápido hacia la corteza cerebral y en la médula espinal y la respuesta aún es mucho más rápida para pues hacer que la pierna se extienda, ¿no? Entonces ese es el reflejo miotático y otros ejemplos que nos ponen o que ustedes pueden observar es cuando ponen la imagen de que se está quemando o algo, ese reflejo de quitar la mano también es el arco reflejo miotático, ¿no? Que tenemos un estímulo en el exterior, viaja la información a la corteza cerebral y en la misma corteza cerebral manda la señal de alejar, de contraer el músculo para evitar que nos lastimemos. Entonces, en pacientes con alteración del tono, este reflejo, este arco miotático está disminuido, está inhibido. Entonces, obviamente no va a tener respuestas rápidas y concretas. Esa información va a tardar en procesarla. Por eso, pues es importante checarlos y evaluarlos de manera correcta. Aquí tenemos otro esquema que habla igual del control muscular, ¿no? Nos dice que va a haber influencias positivas donde pues se van a activar o excitar ciertos factores o mecanismos de esta vía del arco reflejo miotático, los cuales principalmente son los núcleos de la base, la formación reticular, los núcleos vestibulares, el cerebelo, la vía vestibuloespinal y el retículo espinal. Todo esto es cuando va a entrar la información, ¿no? La información sensitiva. Y las influencias negativas pues van a ser la corteza, la formación reticular, los núcleos de la base y la vía córtico retículo espinal, que es las que se van a encargar de procesar la información y de mandar la respuesta que nosotros estamos buscando, ¿no? Y básicamente pues todo pasa en el uso muscular, que es el que recibe esa sensación que viene del exterior y el músculo es el que va a dar la respuesta de contracción. ¿Sí? Entonces, pues aquí ya nos hablan de interneuronas, algunas inhibitorias, otras las beta, las motoneuronas, los músculos extensores, flexores, dependiendo de la articulación en la que estemos, ¿no? Pero básicamente, en concreto, este arco reflejo es el que nos da la capacidad de poder procesar la información que viene de fuera para poder dar una respuesta en torno al movimiento. Y básicamente todo esto es para evitar que nos lastimemos o cuando estamos en alguna situación de peligro, ¿no? Para que podamos tener los movimientos concretos y correctos de acuerdo a la situación en la que pues estemos pasando. Entonces, no hay dudas en este punto. ¿Va todo bien? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, bien, entonces continuamos.
Entonces, de lleno, vamos a ver algunas de las principales características sobre la hipo e hipertonía. De la hipotonía tenemos o sabemos ya que estamos hablando de que el tono está disminuido. Aquí principalmente va a existir mucha elasticidad en los músculos, ¿sí? Va a ser excesiva y principalmente la consistencia va a ser blanda, ¿sí? Se va a sentir cierta flacidez en los músculos. Y bueno, pues aquí las articulaciones no se encuentran estables, aun cuando el músculo está contraído. ¿Por qué? Porque el tono muscular es poco y no permite que exista esa estabilidad como tal en las articulaciones, esa fuerza suficiente para mantener las estructuras en su lugar. Y bueno, igual cuando nosotros vamos a intentar mover alguna articulación, pues se va a apreciar flacidez y aparte pues un movimiento muy amplio o muy exagerado. Ahora, si hablamos de hipertonía, va a ser todo lo contrario. El tono muscular va a ser excesivo, va a producir que las articulaciones estén fijadas o rígidas y a menudo en posturas anómalas. ¿Por qué? Porque es tanta la contracción del músculo que pues ya se pueden apreciar ciertas deformidades a nivel articular. Y bueno, pues al intentar mover esa articulación, se va a poder notar una resistencia o esa rigidez, esa espasticidad. Aquí ya podemos hablar de espasticidad, ¿sí? Entonces, pues como podemos observar, son todo lo contrario, ¿no? Y pues cada alteración del tono, pues va a tener un tratamiento diferente. Y bueno, pues aquí nos menciona que en ambos casos la causa principalmente puede encontrarse en el propio músculo o en cualquiera de las estructuras nerviosas que controlen el tono, ¿sí? Esto nos habla a nivel del sistema nervioso central. Y bueno, pues se va a necesitar principalmente evaluar el desarrollo, el neurodesarrollo del niño y así poder realizar una exploración neurológica completa, lo cual pues va a permitir determinar el origen del problema, pues para poder iniciar cuanto antes un tratamiento más adecuado, ¿no? Recordemos que siempre, entre más temprano puedan iniciar sus pacientes el tratamiento, más fácil puede verse o comenzar a ver los resultados en este caso. Pero recordemos que como esto ya es un problema del neurodesarrollo, pues sí van a estar de cierta constancia para poder ver cambios pequeños, ¿no? Hay que ser muy directos con los papás o con los cuidadores, de decirle que a lo mejor no en un mes van a poder observar cambios, ¿no? Esto es un proceso lento, también depende de cuántas veces a la semana vean a su paciente, pero que si son constantes y que además en casa trabajan, pues obviamente los resultados se van a poder observar tal vez un poquito más rápido. Y bueno, ¿en qué patologías aparece la hipotonía principalmente? Es muy común en los niños con síndrome de Down, también en pacientes con EMOC o antes llamada PCI, en miastenia gravis, esclerosis múltiple, distrofias musculares, síndrome de Rett y miopatías congénitas. Pero lo más común o lo más fácil que nosotros lo podemos observar es el síndrome de Down. En NEMOC, específicamente en el tipo que no es espástica, ¿no? O a lo mejor se podría pensar un poquito en las etapas iniciales. Ya posteriormente, como va avanzando esa patología, pues ya se convierte en hipertonía o espasticidad. Y ahora, si hablamos de qué patologías aparece la hipertonía, aquí sí ya podemos decir que en concreto EMOC, ¿no? Dependiendo también el grado o el estadio en el que se encuentre, en eventos cerebrales vasculares, en lesiones de la corteza cerebral, en parálisis supranuclear. Estas son a lo mejor en las estructuras donde se puede encontrar la lesión y que puede ocasionar espasticidad, en Parkinson, en degeneración corticobasal y en lesiones del cerebelo. También mencionaban algunos artículos que, por ejemplo, en personas que tienen traumatismo craneoencefálico, también puede presentar hipertonía. Entonces, estas son solo por mencionar algunas, hay muchísimas más patologías donde se pueden presentar estas alteraciones del tono,
pero pues es importante enfocarnos que como ahorita estamos hablando de pediátricos, pues en este caso serían niños con EMOC, ¿no? Y en hipotonía, pues serían principalmente niños con síndrome de Down, en donde podemos pues observar como tal estas alteraciones de tono. Y bueno, entonces, ¿cómo se trata estas alteraciones del tono muscular? Eh, sí, en general, depende de cómo ustedes lo vayan pues modificando y adaptando a sus pacientes, pueden ocupar estas técnicas. Estas que les voy a platicar son técnicas que pueden utilizar tanto para pacientes con hipo o con hipertonía. Ambas funcionan, ¿sí? Entonces, la primera es actividades sensoriomotoras. Aquí, pues son estas actividades diversas y deben ser significativas para el paciente. Y principalmente, pues es trabajo en colchonetas, con diversos circuitos, materiales, trabajando actividades motrices básicas, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de trabajo en colchonetas, pues aquí a lo mejor se hacen actividades de girar o de rodar en bloques, de buscar posiciones pues normales, ¿no? A lo mejor intentar un poco de gateo. Básicamente son trabajos de colchoneta, ¿no? Trabajos de colchón, pero así se pueden encontrar un poquito más fácil. ¿Qué es eso? Los cambios posturales, de estar acostado, pasar sentado, de sentado a de pie, a lo mejor 2 puntos, a poder rodarse, girarse, a poder, sí, gatear o moverse boca abajo, con sus brazos, con sus piernas, dependiendo, ¿no? Y les digo, puede ser tanto por hipotonía o hipertonía. Si hablamos de diversos circuitos y materiales, bueno, pues aquí se puede, eh, a lo mejor con un rodillo, con las escaleras, que si tienen escaleras o eso, pues tratar de que trepen las estructuras o los obstáculos que uno le ponga, subir por las escaleras, bajarlas, utilizar cuerdas, conos, aros, pelotas, dependiendo, ¿no? Poner ciertos obstáculos para que ya sea que si camina su paciente, pues que los trate de esquivar, que los sobrepase, que intente brincar, dependiendo de la circunstancia en la que se encuentre. El trabajo de actividades de motrices básicas, ese más o menos habla de equilibrios en plataformas, de juegos de saltar a lo mejor en un trampolín o en la misma colchoneta, agarrarse de algún objeto, de algún palo de madera, por ejemplo, y tratar de sentarse, de pararse, de hacer estos cambios de posición, deslizarse a lo mejor en una pelota, en una patineta, no sé, dependiendo del material que ustedes encuentren, pero pues ya son actividades un poquito más dinámicas, ¿no? Y tratar de que el paciente pues se involucre. Ahora que si son bebés, obviamente también depende de la edad que tenga su paciente. Buscar actividades que vayan acorde a la edad y que sean significativas para la persona, que realmente se note el cambio, el trabajo que se quiere alcanzar los objetivos, ¿no? Y bueno, pues algunas de estas técnicas a usar para el trabajo principalmente son para hipotonía, ¿no? Que lo que deben de poner ustedes en cuenta son los ambientes de aprendizaje y qué estructuras se van a trabajar para que se pueda potenciar el trabajo del tono muscular. Pero a lo mejor si también tienen un niño con hipertonía, pues sí pueden comenzar con movilizaciones, estiramientos y de ahí que pueda, no sé, a lo mejor hacer alcances, que trate de por sí solo realizar el movimiento, que se intente, lo que más se trabaja es eso, rodar y que intenta gatear un poco o desplazarse como el niño puede hacerlo, pero que sean esas actividades más de motricidad gruesa en este sentido, ¿no? Otra técnica que también es muy utilizada son los ejercicios de balón, bobat o feedback, ¿no? Que es lo mismo. Y bueno, pues aquí el uso de esta técnica o de esta herramienta es general para tratar los patrones de tono, ¿no? Y nunca hay que olvidar lo importante que es la motivación para ayudar a los niños a interiorizar la actividad que están haciendo. Entonces aquí hay unos ejemplos, ¿no? Hay unas variantes.
Y bueno, pues recordamos que al usar las pelotas pueden ser de distintos tamaños, ya sea la más grande, la mediana, la chica, dependiendo igual del tipo de niño que tengan con ustedes para trabajar, o incluso las que son como en forma de cacahuate también sirven, ¿no? Bueno, pues aquí se trata de usar distintos elementos, como pueden ser soportes, planos inclinados, colchonetas o simplemente el piso, como se puede observar aquí en las imágenes. Y bueno, pues aquí se pueden trabajar diversas posturas, ya sea en decúbito prono, aquí, en decúbito supino, o sentado, o, o en bipedestación, ¿no? Si lo puede hacer su paciente, que mejor. Y bueno, pues algunas actividades que se pueden realizar con la pelota, pues principalmente es trabajar para que mantengan las posturas adecuadas, ¿no? Por ejemplo, estar sentado sobre la pelota y que pueda mantener pues erguida la espalda y su cabeza. Si se trabaja en decúbito prono, pues hacer el avioncito, como aquí lo podemos observar, y la respuesta sería pues, a lo mejor que sus brazos se pudieran mantener en esta posición o que simplemente los estire. O simplemente, pues, intentar no caerse de la pelota, ¿no? Pero obviamente, pues, ustedes van a ayudar un poco. También puede hacer, movimientos en la pelota para que, pues, intente mantener el equilibrio el niño, o deslizarse simplemente sobre la pelota, hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado. Y obviamente aquí, pues, se va a trabajar el tono de brazos, de tronco, de pierna. ¿Por qué? Porque va a tener que mantener una cierta postura, pues para mantener el equilibrio, para mantenerse lo más cómodo posible y pues inconscientemente está activando la musculatura de todo el cuerpo, ¿no? Entonces esta técnica yo creo que es una de las más utilizadas y de las más eficientes y aparte de las más divertidas para los niños. Eso sí, el paciente pues no le tiene miedo a la pelota, ¿no? Poco a poco luego se va acostumbrando y les gusta muchísimo trabajar en esta herramienta. La siguiente son ejercicios con banda TheraBand y bueno, pues este específicamente para trabajar las musculaturas o grupos musculares en concreto. Y sabemos que depende de su resistencia. Existen varias bandas eh, que son principalmente de colores, también eso es importante. Y bueno, pues van de las más suaves a las más resistentes. Aquí siempre igual se debe de buscar trabajar en forma de juego, ¿no? A lo mejor ustedes digan, es un poco difícil trabajar con ligas, principalmente con niños, porque pues muchas veces no prestan atención o simplemente no pueden hacerlo. Entonces, su paciente a lo mejor presenta mucha espasticidad, obviamente las ligas no le van a funcionar, ¿no? O si es un paciente muy chiquito de 2 años, 1 año, tampoco lo van a poder hacer, ¿no? Entonces, a lo mejor este tipo de técnica puede ser para niños un poco más grandes, de unos 4 años en adelante, y que puedan tener o que estén en una etapa un poco más avanzada, ¿no? Donde a lo mejor ya exista más movimiento, más rango articular y que pueda permitir pues trabajar con estas ligas. Si no, para trabajar también fuerza, lo que pueden optar puede ser trabajo con polainas, que es mucho más fácil que los niños se adapten a ese tipo de herramienta. Se les puse aquí las de TheraBand porque pues es lo que decía los artículos que leí, pero yo creo que es un poco difícil adaptar al niño que trabaje con esto, ¿no? Aquí en las imágenes se ve muy bonito y los niños muy bien, pero pues realmente sabemos que no es así, que es difícil que los niños trabajen con esta herramienta. Entonces lo pueden suplir con las polainas y pues así también ellos tienen más libertad de movimiento y pues pueden conseguir que el tono muscular principalmente aquí aumente si tienen hipotonía y que vayan ganando fuerza. Otra técnica que yo creo que también es de las más usadas y de las que más resultados se han obtenido, pues es de las actividades acuáticas o la hidroterapia. Esta es sumamente positiva para el trabajo del tono muscular en general, ya sea que tenga hipo o hipertonía, ¿sí? Y bueno, pues aquí se realiza un programa temprano que va a incluir terapias que están pues tremendamente adaptadas al paciente y las cuales van a ser positivas, siempre que no haya ninguna circunstancia que lo contraindique. ¿Por qué? Porque recordemos que
al meter un paciente al agua, pues hay que revisar su historia clínica para pues no tener ningún problema, ¿no? También aquí pues va a influir mucho la temperatura del agua. Si sabemos que si la metemos en agua un poquito caliente, pues va a ayudar también en la relajación. ¿Por qué? Porque aumenta el flujo sanguíneo y hace que los músculos de cierta manera se relajen, si estamos hablando de hipertonía. Entonces nos va a permitir mayor movimiento, que se puedan realizar las actividades de mejor manera. Entonces, igual es una de las técnicas por las que más yo apuesto a que se pueda trabajar. Y bueno, pues aquí menciona también que en los primeros meses se puede y se debe potenciar este uso de técnicas también en su casa, ¿no? A lo mejor si tiene una tina de baño, pues ahí también enseñar a la mamá cómo puede hacer los ejercicios y las actividades que pues le pongamos nosotros como tal en la terapia. Y así pues fomentar el contacto del niño con el agua, con su mamá y con los cuidadores que tenga, así como con los juguetes o el material que vaya ocupando. ¿Para qué? Para que se vaya también pues acostumbrando a que pues deben de irle perdiendo el miedo al agua. Entonces aquí sabemos que dentro del agua se pueden realizar muchos ejercicios. Simplemente aquí también pues se necesita mucha imaginación del terapeuta. Así con aritos, con pelotas, con muñecos, o simplemente pues realizar movilizaciones y sabemos que la misma agua pone cierta resistencia y sea ya para relajar o para aumentar el tono muscular, sirve y tiene gran efectividad. Otra es la estimulación sensorial, que también yo creo que es una de las más utilizadas o de las que más se obtiene por resultados. Aquí la estimulación pues, principalmente va a ser de los sentidos, tanto exteroceptivos como interoceptivos. Y bueno, pues también es positiva a la hora de trabajar el tono muscular, ¿no? Entonces, la experimentación de sensaciones, tanto auditivas, visuales, olfativas, táctiles, sinestésicas y propioceptivas, pueden ayudarnos a potenciar el tono muscular. Entonces, recordemos que las texturas son las que más también ayudan a regularizar el tono muscular. Entonces, eh, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que pues a lo mejor con algodón, con tela de polar, con a lo mejor tela como una esponjita, cepillos, todo lo que tenga que ver con texturas también ayuda muchísimo a regular el tono y también trabajar sobre la sensibilidad del paciente. Entonces, aquí yo que no les recomiendo que hagan el cepillado, ¿no? Que se vayan a lo del método Ruth. ¿Por qué? Porque recordemos que es una técnica que ya está desactualizada y que pues actualmente ya no se debería de utilizar. Simplemente dejen que el paciente explore. ¿Por qué? Porque no hay como tal una prueba que nos diga que realmente se activan receptores al estar cepillando la piel. Entonces, ¿qué se trabaja aquí con las texturas? Simplemente que el paciente pues realice movimientos y veamos las respuestas que tienen a la hora de tocar diferentes texturas. También aquí se pueden trabajar semillas, arena, ¿qué otra cosa? Pues sí, telas de diferentes componentes y incluso las pelotas que tienen esos piquitos también funcionan mucho. Aquí influye también mucho la imaginación que tenga pues el terapeuta como tal, ¿no? Entonces,